Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de esta segunda ronda, que ha terminado en el día de hoy, aunque ya es cerca de medianoche y el vídeo pues entrará ya mañana o de madrugada, hora europea, hora central europea, y bueno, vamos a ver una partida muy buena. Aprovechamos para felicitar a Firuza, ya que cumple 19 años, yo creo que siendo el más benjamín de los candidatos. Creo que entre medias de Rapport y Firuza está Jean-Christophe Duda, que por ahí anda, 22, 23 años, creo 24, y Rapport no mucho más lejos, quizás siendo los benjamines, si no me cuelgo ningún otro candidato. Una partida muy buena, E4 por parte de Rapport, responde C5 Firuza, defensa siciliana, caballo F3 y tras D6 ruptura central. Perdón, estoy un poquito cogido de la garganta, C por D4, y a la captura más jugada en la posición por parte del caballo se hace con la dama, entrando en la variante check-over, caballo C6 atacando a la dama, alfil B5 clavando al caballo y tras A6 se deciden cambiar piezas, las blancas pierden la pareja de alfiles, pero a cambio de momento hay un peón aislado. Además, en esta posición Rapport juega C4 con una idea muy interesante. Hay control sobre la casilla de D5, pero este peón va a seguir avanzando hasta C5. E5, nuevo ataque sobre la dama, que ahora se retira a D3 manteniendo libre la casilla de D2 para las piezas menores blancas, caballo E7 y tras estas jugadas C5, entregando un peón que realmente no se puede ganar, ¿no? Quedaría una estructura de peones pues doblados, fácilmente atacables, y en caso de pensar con este movimiento evitando la captura, y si bueno pues se cambian peones, las negras ganarían centro. El problema es este peón de E5 que está cayendo de momento en la próxima jugada. Por lo tanto, tras estas jugadas se decide jugar caballo G6, se aparta el caballo y se defiende dos veces la casilla de D6, que está atacada también dos veces por parte de las blancas. Tras estos movimientos vienen los cambios, se cambian incluso damas, llegando casi a un final en el que la partida continúa con alfil E3. Rapport podría haber jugado B3, pero tras llevar el alfil al fianchetto, bueno, pues F6 dejaría ese alfil prácticamente sin diagonal. Es verdad que la torre, bueno, pues en B8 tiene cierto control sobre la columna semiabierta y con B3 pues evita, pero también las negras pueden tener una toma de contacto con A5, A4 estropeando dicha estructura. Por lo tanto, tras estas jugadas alfil A3, E3, desarrollando el alfil a una diagonal pues más interesante, y tras estas jugadas A5, la idea es de avanzar el peón, luchar este 2 contra 1 favorable a las blancas, pero también la casilla, habilitar la casilla de A6 para el alfil blanco y quitar el enroque. Como decíamos, ya no hay damas en el tablero, faltan algunas piezas o peones, pero el tema es que, bueno, pues tampoco el rey tendría la casilla de 2, tampoco tienen las blancas alfil blanco para pelear contra este alfil, y quizás sería una pieza pues bastante molesta. Hay que llevar el rey a D2 para sacar la torre H1 estando muy expuesto el rey, y quizás por ese motivo en esta posición Richard Rapport decide enrocarse en corto y F6, bueno pues reforzando la casilla de 5. Torre C1 atacando en C6, alfil B7 y D7 son posibles defendiendo dicho peón, pero el alfil quedaría muy pasivo solo defendiendo pues dicha casilla o peón. Y torre A6, bueno, pues tienes el alfil de momento libre para llevarlo a una casilla, como va a venir como E6, y por otro lado la torre no en este momento, ya que el alfil controla esta casilla de B6, pero podría defender y también estar activo en B6. Tras estas jugadas caballo B de 2, quizás llevando el caballo con ideas de C4, alfil E6 y tras caballo E1 rey F7, evitando el enroque en corto, ya que bueno, pues el rey quedaría no en F7 sino en G8, más lejos de venir al centro en cuanto se llegue a un final, y la torre también hay que moverla a una columna más activa como D8. Por lo tanto se decide hacer este movimiento rey F7 y a caballo D3, quedando indefensa esta pieza, torre D8 mirando por rayos X a dicha pieza, rey F1 también activando las piezas blancas, alfil B4 viene con un ataque sobre el caballo, las blancas llegan a defenderlo con el rey, y tras caballo H4 tocando el punto de G2 pues obliga antes de este movimiento G3
a jugarse, se juega caballo por B4. A por B4 y ahora sí G3, bueno, pues expulsando nuevamente al caballo, quizás si no deteriorando, pues obligando a las blancas a jugar con este tipo de formación. Podríamos pensar aquí alfil G4 con idea de dar un jaque y doble control sobre la casilla de F3 y tras F3 primero pues realmente no funciona para las piezas negras. Incluso capturando en D2 eliminando a uno de los defensores de F3, alfil por D2 atacando además en B4 y a caballo por F3 se puede capturar en B4 ya que la descubierta tampoco pues está haciendo mucho en la posición, ¿no? Quizás un doble jaque, ganar un peón en H2, pero bueno, el rey simplemente se retira y de alguna manera este caballo incluso podría quedar semi atrapado, ¿no? Habría que jugar algo como alfil E6, retirando el alfil y bueno, pues de momento doble en A2, A4, peón pasado y las piezas blancas están mucho mejor. Por lo tanto no funciona, al menos en esta posición, alfil G4, caballo G6 volviendo y tras estos movimientos alfil C5 se activa rapport con ataque sobre B4, torre B8 defendiéndolo y A3 enfrentando los peones. B por A3, torre por A3, interesante alfil por A3 retirando el alfil de la columna C y así poder quizás doblar las torres y meter presión sobre este peón solitario. No obstante, tras torre por A3 por parte de rapport es difícil atacar esta estructura que tienen las piezas negras, ya que quizás y tras estos cambios se captura con el peón está defendido, está pasado al igual que el peón de C6, pero el de C6 está completamente frenado. También hay que destacar en la partida que el caballo de G6 pues, va a necesitar varios tiempos de entrar al juego, o al menos en el flanco de dama, que al menos de momento es donde se está desarrollando la acción. Por lo tanto, tras estas jugadas y jugarse torre por A3, bueno, pues si torre por B2 quizás podría caer la torre en A6, torre B a 8 doblando fuerzas y aquí viene el caballo a C4 con ideas de caballo de 6 mandando lejos el rey, ya que bueno, pues la casilla como vemos pues tanto de E7, E8 y F8 pues están controladas por alfil y caballo, alfil por C4 jaque, torre por C4 y tras estos movimientos como decíamos caballo F8 trayendo el caballo al juego, ¿no? Nuevamente si un torre por A3, peón por y bueno pues no es que estén ganando las piezas blancas en esta posición, pero quizás algo incómodo jugar con este peón de torre teniendo un caballo, ¿no? Mejor si el peón que está aislado pues está en el centro del tablero, se ataca o tiene el caballo más opciones, pero estando un peón lateral pues es más difícil de atacar con el caballo. Se juega de momento caballo F8, torre B3 defendiendo en B2 y activando la torre vía B7 y tras estas jugadas caballo E6 atacando al alfil en esta posición y también con ideas de entrar en D4. De momento permite a rapport jugar torre B7, viene con ataque sobre el rey, este se tiene que retirar o se retira a G8 estando muy lejos y muy arrinconado, alfil E3, torre D8 cogiendo ambas columnas abiertas Firuza y F4 rapport empezando a mover sus peones. La partida continúa con caballo de 4 jaque, quizás un poquito mejor G6. Se cambian piezas en esta posición y tras peón por las negras cuentan con un peón pasado central y de momento defendido. Perdón, tras estas jugadas la partida continúa con rey de 2. Si rey de 3 permite torre a 1, quizás para dar algún jaque también por la parte de atrás al rey. De hecho, el mejor movimiento aquí es torre C2 para cubrirte de este jaque. Se juega rey de 2 evitando estos temas, pero lo que no evita rapport es jugar torre a 1 con la idea de traer la torre al flanco de dama, al flanco de rey y empezar a capturar estos peones. Pero por otro lado se deja defender C6, una de las torres ya está en séptima y esto es muy peligroso para Alireza Firuza. Un segundito. A ver. Un segundito. Ahora vamos a ver la idea de uno y de otro. De momento torre por C6, torre H1 y tras torre C, C7
atacando en G7, primero torre por H2, jaque, rey D3, el peón de D4 le sirve incluso de pantalla al rey blanco, G6, evitando no el jaque, pero sí al menos que le capturen un peón, E5, se cambian peones y ahora las blancas también tienen un peón peligroso pasado en la posición. Torre H3 vendría con jaque este movimiento y tras rey E4, torre por G3. Tras estas jugadas, torre G7 con jaque, rey H8 y prácticamente están llegando al control en el que tras este jaque cuentan con más tiempo en el reloj y la partida continúa con rey F4. Quizás y teniendo algo de ventaja las piezas blancas podrían hacer esta jugada o esta continuación y si rey H8 torre G E7, ya que la idea de las blancas es empujar este peón para la coronación y de momento si lo hacen sin el apoyo de la torre en E7 se podría jugar torre 3 jaque y ganar ese peón en E6 en algún momento. Por lo tanto, si torre 3 jaque en esta posición, el rey se retira a F4, D3 al menos de momento no existe ya que podría caer la torre en E3 y a un movimiento como G5 jaque, bueno, pues permite dar varios jaques a las piezas negras, rey G4, torre F4 con jaque siguiendo al rey que tiene que evitar quizás capturar el peón que le sirve de pantalla como el peón de D4, bueno, pues se mete hasta G6 y tras estos movimientos la línea podría continuar con D3. Se me está poniendo un poquito, está calentando el monitor. Vamos a ver. El tema es que tras estas jugadas las blancas tienen torre B D7, ¿no? La torre de D8 no controla más un peón que está controlado por las blancas. Torre B8 además quitándose, no puede ni siquiera capturar en B2 ya que habría temas de mate, E6 ya en el tablero y si D2 en la posición simplemente se captura por parte de las blancas y bueno, pues tienen una posición muy superior. No obstante, muy difícil la partida y de encontrar esta línea, por ejemplo, con muchas subvariantes que pueden tener. Se juega rey F4 atacando a la torre, esta se retira a E3 frenando E6 por parte de las blancas, ya que no se ha jugado torre G E7 anteriormente, y tras torre B G7 dando un jaque, rey F8 y torre F7 dando nuevamente un jaque. La partida continúa con rey G8, si rey E8, torre A7 y se está dando mate en H8, se podría evitar pues entregando material por parte de las negras, por lo que tras rey G8, bueno, pues controlando o atacando a una de las torres, por decirlo de alguna manera, nuevamente se da un jaque en la posición, rey F8 y torre F7 jaque. Nuevamente aquí habría la posibilidad por parte de las blancas de tener una línea ganadora, siendo muy compleja, jugando torre C7 y a rey G8, ya que nuevamente pues está dando mate en la posición, torre H7 con jaque, rey H8 y ahora esta jugada nuevamente pasa para jugar E6, ¿no? Por otro lado, las piezas negras pueden jugar torre H3, ya que la idea y tras E6 se estaría dando un primer jaque, rey G8 un segundo jaque y tras rey F8 E7 jaque y ganando la torre. El tema es que torre H3 evita al menos este jaque en H7, pero el tema es que E6 ya está en el tablero y a D3 existe torre C D7 con la misma idea. Se bloquea a la torre, esta se retira a B8 y bueno, pues las blancas con la incorporación quizás del rey a G5 estarían ganando. No se encuentra este movimiento torre C7, se juega torre F7 jaque, rey G8, se repiten algunos movimientos y aunque hemos pasado a la jugada 40 a partir de la 60 cuentan con más tiempo, por lo tanto tras este último rey H8 se gana un peón en esta posición nuevamente. A esta captura torre C7 parece que mantendría algo de ventaja para las blancas, pero en esta posición vuelven las tablas y aquí Firuza solamente tiene un movimiento para mantener dicha igualdad y todo pasa por jugarse torre 2. Por un lado toca en B2, se retira del alcance del rey para jugar finalmente
D3 en la posición. También esta torre podría venir a F2 ganando la torre. Por lo tanto hay que hacer algo con el rey o hacer esta jugada E6. Si torre F2 se está defendiendo la torre de F7 y la partida continúa con torre E8. Firuza da un doble a este peón de E6. Podríamos pensar en jugar D3, pero tras E7, bueno, pues habría que insistir con jaques por parte de las negras para no perder la partida. De momento se juega torre 8, doble ataque al peón, torre H6 jaque, rey G8, se repiten movimientos nuevamente, evitando la tercera repetición por parte de Rapport, quizás pensando que teniendo un peón de más pues puede ganar la partida. Todo pasa también porque el rey negro pues está bastante alejado de dicho peón. De momento, tras estos movimientos, torre G8 quizás era la contestación a esta posición, pero se juega torre 7 entregando la octava y nuevamente Rapport tendría la oportunidad de ganar la partida, creo que es la tercera vez, aunque juega B4 y esa no es la solución, sino que es rey F5, siendo complicadísimo este movimiento. El tema es que a D3 existe torre G1. Si D2, buscando ya prácticamente la coronación, torre H1 jaque, y si por ejemplo en esta posición se juega rey, un segundito que se me queda bloqueado el programa, se juega rey G7, la línea podría continuar con torre G6 jaque, rey F8 siendo única y torre H8 es mate. Tampoco mucho mejor le iría al rey si va a G7, tampoco a G8, ya que tras estas jugadas se doblan torres en la columna H y a cualquier movimiento de las piezas negras o haciendo quizás una jugada como torre 1 buscando la coronación, pues se está dando mate en dos jugadas, ¿no? Con ambas torres y debido al rey pues no tiene escapatoria. Volvemos a la partida en la que rey F5, como decimos, pues era única para ganar la misma. Se juega B4, nuevamente está igualada. Y tras D3, avanzando el peón, torre G3, atacándolo y también permitiendo la segunda torre en H6. No hay mate ya que existe torre H7. Y por ver la diferencia de antes jugar rey F5 y tras D3 jugarlo un tiempo después, pues las negras están jugando D2 y tras torre H6 jaque, rey G8, torre H1, bueno, pues ya no funciona debido a que torre 1 se está coronando, ¿no? Tras estas jugadas quizás se pueden doblar torres en la posición, pero bueno, pues al menos ganándonos está. Quizás una posición de tabla sí que podrían sacar las blancas jugándolo perfectamente con este cambio de material. Por lo tanto, rey F5 no es ganador en esta posición. La partida continúa con torre G3, atacando en D3 con ideas de torre H6, D2 ya en el tablero y hay que jugarlo sí o sí por parte de las negras. Torre H6, siendo única torre H7 y tras el cambio de material, si buscamos dar mate en esta posición jugando torre G8, las piezas negras tendrían torre H1 y a torre G8 jaque rey H7 y bueno, puedes dar jaques pero nunca habría mate en esta posición. Por lo tanto no funciona. Torre por H7 jaque, rey por H7 y aunque es verdad y parece que el rey está bastante lejos, vamos a ver cómo Firuza lo trae rápidamente. Tras estos movimientos torre D3, evitando si no la coronación pues que ganen dama las negras. Y antes de capturar en D6, primero rey G6, siendo un poquito mejor y activando el rey en la posición. Rey F6, F3, atacando la torre, se cambian material y tras rey F6, rey F4, torre 1, por lo tanto el rey queda completamente cortado y tras estos movimientos la partida continúa con torre D4, rey E6 y se hacen tablas en esta posición. Quizás y pensando en una continuación para las piezas blancas, no jugando torre D4 y buscando este empuje de peón, las piezas negras llegan a tiempo. Sería una carrera en el que por poquito, bueno, pues se llega a defender en B8, el rey blanco sigue cortado y de las tablas no pasarían. Por lo tanto, Firuza contento ya que con negras ha conseguido tablas.
Muy difícil para Richard Rapport encontrar esas líneas tremendas y diabólicas, además no con mucho tiempo. Vemos la clasificación. Tras estas 2 rondas, quería traer también la partida entre Caruana y Nepomniachtchi, que siguen líderes tras estas 2 rondas. Ganaron ayer y trajimos las partidas, por lo tanto iban líderes y hoy disputaron una partida también muy buena. Y bueno, pues resto de jugadores y todo muy, muy apretado, ¿no? De momento. Por lo tanto, por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.